Iba en el carro oyendo una estación de radio cuando oí una publicidad de una empresa de cruceros y de pronto se me cruzó por la mente lo que consideré una gran idea, dije entusiasmado, sería estupendo ir con mi esposa Isabel a un crucero. Ahí festejaremos nuestro 15 aniversario. Marqué enseguida y reservé nuestro viaje. Iba a ser sorpresa para mi esposa, pero nunca imaginé que la sorpresa me la iba a dar yo mismo en ese crucero. Cuando llegué a la casa, estaba tan feliz, mi esposa Isabel lo notó y me dijo, ¿por qué traes esa cara Ernesto? No dejas de sonreír. Y al oírla, no me pude aguantar la emoción y le dije con júbilo, te tengo una sorpresa mi amor. Como la siguiente semana cumplimos años de casados, reservé 2 lugares para ir a un crucero. Nos despertamos llenos de energía, estábamos emocionados, agarramos las maletas y nos fuimos directo a donde salía el crucero. Fue increíble ver esos barcos. Pero más cuando vimos que el nuestro era gigante. Habían muchas personas, hasta que nos tocó subir a nosotros. Los dos parecíamos unos niños con juguete nuevo, nunca habíamos vivido esa experiencia. El crucero iba a durar una semana. Ya estábamos arriba del enorme barco, el personal nos llevó a nuestro camarote. Ya casi zarpábamos, cuando Isabel salió corriendo porque sintió que el barco ya se estaba moviendo. Quería ver cómo se movía el barco. Pero cuando yo sentí ese movimiento, me apaniqué. El barco se mecía de un lado a otro. Comencé a marearme y tuve que sentarme. Por un momento pensé, creo que si así va a estar todo el recorrido, mejor hubiera buscado otra opción para celebrar nuestro aniversario, siento que me voy a marear a cada rato. Y así pasaron 10 minutos de trayecto y ya no sentí tanto movimiento, así que decidí salir a conocer el barco. Había personas en los pasillos, todos eran adultos, era un viaje de placer para parejas que querían disfrutar su compañía en un gran crucero. Había actividades programadas y se veían interesantes. Era un día soleado y lleno de aves volando. Cuando vi el mar, me pareció hermoso, era magnífico. Vi que Isabel ya estaba admirando esa majestuosidad de la naturaleza. Me acerqué a ella y la tomé de la cintura, estaba abrazándola por detrás, mientras los dos admirábamos ese paisaje azul. Recorrimos todo el barco, y nos dio la tarde. El atardecer fue espectacular en medio del mar. Volvimos a apreciar el sol metiéndose en el horizonte, cuando súbitamente se empezó a sentir un aire muy frío y las olas del mar se acrecentaron. Como nunca habíamos estado en medio del mar, a Isabel y a mí, nos dio miedo. Mi esposa me abrazó con más fuerza, sentí que temblaba, y como buen hombre, quise darle confianza y que se sintiera segura y le dije, mi amor, que no te dé miedo, esas olas son normales. Y solté una risa leve pero por dentro estaba más nervioso que mi esposa, solo pensaba, ¿en qué momento nos hundimos así como el Titanic? Solo pensaba en que el barco se podía hundir y el agua estaba muy fría, moriríamos enseguida y luego sin saber nadar. Entré en pánico y mi esposa Isabel, me preguntó, ¿también tienes miedo Ernesto? Siento que estás temblando mucho. Pero no quería preocuparla. Claro que no, estoy temblando solo por el frío. Isabel me dijo, ven, mejor vamos a meternos a cenar, ya tengo hambre. Oírla fue lo que me salvó de continuar con mis pensamientos catastróficos y temblar como gelatina mal cuajada. Íbamos caminando hacia el restaurante del crucero, cuando algo llamó nuestra atención. Una pareja discutía fuertemente. No queríamos escucharlos, pero fue inevitable. Teníamos que pasar por ahí para ir a cenar. Cuando nos acercamos, escuchamos que el señor estaba muy molesto, le decía a su esposa que el viaje no estaba siendo como él había esperado. Pero de lo fuerte que discutían, él la jaló del brazo para llevarla a seguir discutiendo a su camarote. Su esposa lloraba sin parar. Isabel al ver esa actitud del señor y que la señora lloraba, me dijo. Ernesto tenemos que hacer algo, es su esposo pero le está haciendo daño. Así que llamé al personal de seguridad para que intervinieran en su discusión matrimonial, pero Isabel al ver que ella lloraba, se acercó a esa mujer y le ofreció su apoyo. El personal de seguridad del crucero, llevó al señor a otro lugar para que se tranquilizara, pero él se veía furioso. No entendí la razón. Pero en esa semana que estaríamos en el crucero me daría cuenta del motivo. Mi esposa Isabel, le dijo a esa mujer. Necesitas sentarte para que te controles, vamos a la mesa del restaurante para pedirte algo de tomar. Esa mujer estaba desconsolada y cuando ya estaba más tranquila, Isabel le preguntó, ¿cómo te llamas? ¿Por qué discutían? Y esa mujer desconocida hasta ese momento, le respondió, soy Maggie.
El hombre con el que discutía, es mi esposo. Y agachó la cabeza al piso y triste dijo, no debí de haber venido a este crucero con él, ya todo está perdido para nosotros. Isabel y yo nos miramos llenos de intriga. ¿Por qué dice que todo está perdido entre ustedes?, le dijo Isabel y Maggie contestó. Hay cosas que no se pueden perdonar. Y más cuando la razón es una infidelidad. Isabel trataba de reconfortarla, ya era noche y la marea estaba fuerte, el barco se movía mucho y yo por más que quería estar de pie sin marearme, no podía. Ya no pude quedarme con ellas, tuve que decirles que me iba a recostar porque no soportaba el vértigo. Me siento como una mujer con síntomas de embarazo, les dije. Y eso fue lo que hizo que Maggie dejara de llorar y se riera un poco. Me fui al camarote, pero ellas se quedaron platicando en el restaurante. De tanto vaivén del crucero, hizo que me quedara dormido, cuando desperté ya eran la 1:30 de la madrugada y mi esposa Isabel no estaba dormida a mi lado. Isabel, ¿dónde estás?, grité. No había ruido y decidí salir a buscarla. Fui al restaurante y pregunté por mi esposa, hasta que un mesero me dijo que las había visto irse hacia la proa del barco. Me dirigí hacia allá. Pero cuando las vi, me llevé una sorpresa. Parecían las mejores amigas, ya reían con mucha familiaridad. Pensé, qué bueno que mi esposa haya encontrado una amistad en este viaje. Estaban tan metidas en su conversación que no me oyeron llegar. Isabel, ¿qué haces a estas horas despierta?, fue cuando al oírme, se dieron la vuelta. Hola mi amor, vaya que te sientes mal, se te ve en tu cara. Yo estoy platicando muy a gusto con Maggie. Pero ya era de madrugada y dije, ya vayámonos Isabel, es muy tarde y hace frío. La tomé de la mano y ahora fui yo el que jalaba. Un gusto conocerla señora Maggie, espero se arreglen las cosas con su esposo. Pero ella contestó. No lo creo Ernesto, lo nuestro ya está perdido, intentamos solucionar las cosas, pero ya no puedo continuar al lado de él, mañana nos vemos en el desayuno para conocernos más, no me quiero perder de hacer una bonita amistad con ustedes. Nos vemos en la mañana Maggie, descansa, le dijo mi esposa Isabel. Cuando llegamos al camarote me quedé intrigado y le dije a mi esposa, ya vamos a cumplir 15 años de matrimonio y aparte de este crucero el día de la cena de gala, te tengo otra sorpresa. Los ojos de mi esposa Isabel al oírme se abrieron tan grandes que dejaban ver la luna reflejada en ellos. Yo sé que a ella le gustan las sorpresas y esa iba a ser la mejor, le había comprado un anillo con una piedra preciosa. Al otro día, nos despertó el celular de mi esposa, no dejaba de sonar. Pero Isabel me dijo, apúrate para ir con Maggie a desayunar. Cuando llegamos a desayunar, ya estaba Maggie esperándonos. Lo sorprendente es que su esposo ya estaba sentado a su lado. Le pregunté sigilosamente a Isabel, ¿ya se reconciliaron? No lo sé Ernesto, pero no lo creo, yo ya sé su historia y lo dudo mucho. Nos fuimos acercando a la mesa donde estaban ellos. Y fue cuando Maggie nos presentó a su esposo. Dijo, él es Manuel, el padre de mis hijos. Él me cayó bien, no como cuando tuve que llamar a los guardias del crucero. Se me hizo un hombre afable, hasta me sorprendí. Sonriente dijo, mi esposa Maggie me dijo que ha hecho buena amistad con ustedes. Isabel contestó, ella es una buena persona, ojalá pudiéramos continuar una buena amistad cuando este crucero termine. Manuel contestó, por supuesto que sí. Esperemos que podamos solucionar nuestros problemas maritales y no separarnos, yo a Maggie en verdad la amo, no la quiero perder. Él la veía con amor infinito. Así que les dije, les aseguro que si hay amor, todo se puede perdonar. Todo transcurrió muy bien, platicamos de varios temas, Maggie e Isabel se llevaban muy bien. Y yo también hice amistad con Manuel, así que quedamos en ir esa noche al casino del crucero. Y a las dos no les agradó la idea, pero a mí y a Manuel nos pareció estupendo. Manuel dijo, ese lugar es para hombres, ustedes vayan al salón de belleza, ahí les gusta estar a las mujeres de este crucero. En el casino nos dieron las 3 a.m., nos fuimos a descansar al lado de nuestras esposas. Y así amaneció, pero esta vez algo raro pasó. Isabel buscaba con su mirada a Maggie. Y me dijo, no los ves por ahí, me dijo Maggie que vendría a desayunar. Y así pasó toda la tarde, y no vimos a Manuel ni a Maggie, y tampoco contestaban sus celulares. Llegó la noche e Isabel se arregló estupenda para la cena. Nos fuimos al restaurante del crucero y había mucha gente. Todos nos veíamos genial, los hombres con smoking y las mujeres con vestidos de fiesta glamurosos.
así como en el Titanic. Yo me sentía en ambiente, pero a Isabel la notaba confusa. Algo no estaba bien. Miraba para todos lados en busca de algo. Sirvieron la cena y todo estaba delicioso. Cuando se oyeron unos tacones de mujer, era Maggie, se veía muy bien con el vestido que traía. Le pregunté, ¿dónde está Manuel? Y Maggie contestó. En el camarote, él está indispuesto, no va a venir. Le acerqué la silla para que se sentara con nosotros. Iba a ser la última vez que convivíamos en el crucero, al otro día íbamos a regresar a nuestra vida de siempre. Pero cuando terminamos de cenar a mí me dieron ganas de ir al baño. Tal vez algo me hizo daño porque me tardé mucho. Cuando volví a la cena, no encontré por ningún lado a mi esposa Isabel, y miraba si veía a Maggie para preguntarle dónde se había ido mi esposa, pero tampoco la veía. Y así pasó media hora y no veía a Isabel. Se me estaba haciendo todo extraño. Y tuve la idea de comunicarme con Manuel, tal vez Maggie ya había regresado a su camarote y ella me podía decir dónde encontrar a mi esposa. Pero el teléfono sonaba y él no contestaba. Pasaron 10 minutos más cuando vi que Manuel me había regresado la llamada. Bueno, ¿cómo estás, Manuel? Te llamaba para saber si está tu esposa Maggie y me puede decir dónde está Isabel. Pero su contestación me dejó impactado. Me dijo enojado. Ya no lo soporto más. Ella encontró a su amor verdadero en este crucero. Al oírlo me dejó impactado. Solo pensaba, pobre Manuel, debe de estar deshecho. Pero cuando me dijo irónicamente, tú conoces a la persona con la que me está siendo infiel mi esposa. ¿Cómo? Dime quién es porque yo solo conozco al personal del crucero, no conozco a ningún otro pasajero. Y con ironía y voz entrecortada, me contestó, ven, te enseñaré. Colgó la llamada y decidí ir a su camarote, estaba lleno de curiosidad por saber quién era ese hombre que había conocido Maggie en el crucero. Toqué la puerta de su camarote y al abrir, él estaba muy mal, me dijo, ahora sí Ernesto, estamos en la misma situación. No entendía sus palabras, me parecía que estaba diciendo incoherencias de tanto alcohol que bebió. Me tomó de la mano y me dijo, vamos para que veas la realidad. Caminamos la mitad del barco, nuestros camarotes no estaban tan cerca. Pero cuando llegamos al pasillo donde se encontraba mi camarote, él se detuvo. Y me dijo, te sorprenderá lo que vas a descubrir. No podía entender a qué se refería pero me insistió tanto en ir a mi camarote que lo tuve que hacer. Giré la manija con cautela. No sabía qué hacer, mis sentimientos estaban confusos. Manuel se me quedó viendo y dijo, pensé que podía arreglar las cosas con Maggie en este crucero y revivir nuestro amor, pero no la quiero perder, es más mi amor por ella que mi amor propio. Y en ese momento al escucharlo, fue como si mis sentimientos confusos se aclararan. No lo dudé, no quise ser como mi nuevo amigo Manuel o como muchas parejas que perdonan una infidelidad. Yo no estaba dispuesto a seguir con mi esposa Isabel a pesar de que la quería. Ernesto, no es lo que parece. Basta Isabel, me duele tanto porque te amo, pero me amo más yo. Sentía que me tambaleaba y no por los movimientos del barco. Titubeante le dije, yo no seré un juego para ti. No me usarás por el que dirán. Hasta aquí llegó nuestro matrimonio. Isabel comenzó a sollozar, pero cuando vi que Maggie la abrazó con amor, comprendí que había tomado la decisión correcta. Ella sería feliz al lado de Maggie, y yo empezaría a volver a vivir. No como Manuel, que Maggie siempre lo ha engañado y él la sigue perdonando. Yo soy un hombre con dignidad. Me fui a dejar fluir mis sentimientos, mientras veía el cielo estrellado y la luna brillante en el mar. Eso me ayudó a calmarme y pensé, pisando tierra firme, todo cambiará. Porque una infidelidad no se debe de perdonar nunca, han pasado algunos meses y el trámite del divorcio ya está en curso. Siento que yo tomé una buena decisión, a Isabel siempre le gustaron las mujeres pero se casó conmigo por miedo a que la juzgaran y tuvo que fingir amor hacia mí. Aún siento algo por ella pero es el respeto que le debo de tener por ser la madre de mis hijos. A diferencia de Manuel, no la quiere dejar, él seguirá en lo mismo, le dice que le perdona la infidelidad con Isabel y regrese con él. Pero yo no podría. Mis hijos no saben nada de la relación de Isabel con Maggie. Ella lo sigue ocultando por miedo. Tal vez algún día se atreva a contarles. Por mi parte no sabrán nada por respeto a su madre. Isabel se perdió el anillo de piedras preciosas que le había comprado por nuestro 15 aniversario. Ese lo guardaré, para la que sea mi compañera de vida después del divorcio.
Espero que Isabel y Maggie sean felices, al fin de cuentas, compartimos momentos bonitos por muchos años y es la madre de mis hijos. Gracias por ver el vídeo, suscríbete, comparte, activa la campana para que te llegue la notificación cuando suba una nueva historia, regálame un me gusta y dime qué opinas o tus experiencias en los comentarios, aprecio cada opinión.